Bien, ahora sí. Bueno, habíamos visto que los niveles de organización tienen la característica de que son consecutivos los unos de los otros, ya sea que vayamos desde lo más general hacia lo particular o viceversa. Podemos ir desde lo más particular, lo singular o microscópico, si ustedes quieren, hacia lo más grande, ¿ok? O a lo más complejo. Entonces, aquí, en este punto, vimos que los niveles de organización tienen algo que se llaman propiedades emergentes. Esas propiedades lo que nos permitía entender era que no importa de qué está formado un nivel, eh, siempre, si nosotros nos vamos hacia arriba, hacia lo que es más complejo, siempre esos niveles que son complejos contienen a los niveles que son un poco más sencillos, ¿ok? Contienen a todos los anteriores, pero no por el hecho de que estén formados por ellos, tienen las mismas características, sino ya por el hecho de ser un nivel nuevo o un nivel diferente, tiene sus propias pues, características, ¿ok? Habíamos empezado a ver que los niveles los dividimos en tres grupos. Tenemos los atómicos, los estructurales, que son los que forman a los organismos, y los ecológicos, que todavía los vamos a ver. Entonces, Jorge, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok, Jorge. En el grupo de los niveles atómicos, ¿recuerdas cuáles son los niveles de organización que están ahí? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, en el grupo de niveles de organización que son los atómicos, ¿cuáles son los niveles de organización que están ahí, dentro de ese grupo? La verdad no me acuerdo, profe. Alondra, Sí, maestro. ¿te acuerdas? La verdad es que no me acuerdo. Pues claro que Creo no, que yo tengo algo, profe. estás ahí con el celular y ni estás pendiente de lo que estamos preguntando. A ver, Eduardo, digo José Eduardo. No se preocupe, profe. Había el subatómico, atómico. ¿Y? ¿Estás más bien? ¿Subatómico, Celular, atómico? No, es antes de celular. Después de subatómico, átomo, que atómico, empieza con M. Yo, maestro. molecular, Molecular. ¿Y cuál otro habíamos visto? ¿Te acuerdas de Slimani? Y después de la molécula había otro grupo, otro nivel. El, Ahorita voy contigo, Rosel. ¿Te acuerdas de Slimani? creo que era el celular. Es antes de la célula habíamos visto las macromoléculas, ¿se acuerdan? El supramolecular, macromolecular, que es la formación de varias moléculas. Eso va antes de la célula y es lo que forma los organelos, ¿ok? Ahora sí, Roseli, el subatómico, ¿te acuerdas de que es principalmente formado por las partes de un átomo? ¿Te acuerdas cuáles son? Las partes del átomo. Pero habla del subatómico, maestro. Exactamente, del nivel subatómico, que está formado por las partes de un átomo. ¿Cuáles son esas partes? A ver, Rodrigo. Es el protón, neutrón y el electrón. Protón, neutrón y electrón. Perfecto. Muy bien. Todos esos son las pequeñas estructuras o lo más pequeño de los niveles de organización, que es el nivel subatómico. Después subimos un escalón más y ahora sí estamos en el nivel atómico. El nivel atómico, vamos a ver. Hani. Sí, maestro. Ok, Hani. ¿El nivel atómico de qué está formado? ¿O cómo lo definirías con tus propias palabras? Es de los niveles de organización. Ajá. Es un nivel de organización, pero ¿de qué está formado? Yo, maestro, A ver, Emanuel. de átomos. Exactamente, que es la parte más pequeña del siguiente nivel. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, profe, está formado igual de los 101 elementos químicos. Muy bien. Y ahora sí, Rodrigo, después del átomo, ¿cuál sigue? El molecular.
Muy bien. ¿Y ese cómo lo definirías? Son agrupaciones estables de átomos Así es. y Siempre en vamos a las ver cuales se establecen enlaces químicos. exactamente reacciones sencillas o complejas. Y vimos que ese nivel molecular, pues está formado de los átomos están formados de los niveles subatómicos, así conforme vamos aumentando el nivel, vamos viendo que se contienen a todos los demás anteriores, ¿ok? Después vimos lo supramolecular o macromolecular, que ya es cuando varias moléculas se unen para formar algo más complejo, una proteína, una grasa, un carbohidrato, etc. Y esos son precursores, pues, de lo que está formado una célula, que son los organelos celulares, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, el citoplasma, las membranas, etc. Ahora sí, después pasamos a los siguientes niveles, que son ya los niveles que conforman a un organismo. A ese grupo se les llama grupo de niveles de organización estructural, ¿ok? Estructurales porque forman a un ser vivo como tal. Y empezamos desde la célula hasta el nivel de organismo. Creo que ese tema aún no lo hemos visto, ya vimos las diapositivas de eso. Creo que eso hace falta, ¿verdad? Es el del celular tisular y todo eso? No. Ajá. No, no lo hemos visto. Bueno, entonces ahí vamos a Pues continuar. Porque ya es hicieron ese, la ¿no? tarea. Celular, titular de órgano, sistema, aparato y organismo, ¿no? Exacto, esos son los que ustedes pusieron en su tarea, que creo que fue el ADA 4, si no me equivoco. No, creo que fue el ADA 5, que es la que les marca. Nada más les voy a compartir la presentación. Es nada más para reforzar esa tarea que ustedes hicieron. Realmente es muy sencillo. Entonces, Jimena, ¿estás por ahí? Sí, maestro. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Nivel celular. Considera todas las células. Las células son la parte más pequeña de la materia viva que puede existir libre en el medio ambiente. A veces las células se asocian formando colonias para lograr una mayor adaptación al medio. Existen dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Muy bien. Me parece que esto no lo habíamos visto, pero nada más para recordar, ustedes ya saben cuál es la diferencia entre procariota y eucariota. Ya habíamos visto que unas tienen células, otras no. Entonces, en este nivel celular, lo único que tenemos que recordar es que ahí empiezan el grupo de niveles estructurales que forman el organismo. Aquí nos menciona que si varias células se juntan, forman una colonia, pero eso es en el caso de la célula procariota. La célula procariota ya sabemos que es principalmente organismos unicelulares como una bacteria. Entonces ellos cuando se juntan varios forman una colonia de bacterias, ¿ok? Así se le conoce. Pero si la célula fuera una eucariota y varias células se juntan, pues entonces ya pasamos al siguiente nivel, que es el nivel de tejido, ¿ok? Eso es nada más para que lo tengan en cuenta también. Y ya con eso, el grupo de los niveles estructurales también se le conoce como niveles pluricelulares o niveles orgánicos. Es un grupo, ¿ok? Dentro de ese grupo empezamos a partir de la célula y terminamos hasta el individuo, que es el siguiente nivel. Entonces, Regina, ¿estás por ahí? Sí, maestro. ¿Puedes leer, por favor? Nivel pluricelular orgánico. Abarca todas las agrupaciones que están formadas por más de un tipo celular. Se pueden distinguir varios grados de complejidad o subniveles. Tejidos. Conjunto de células que tienen la misma función y tienen el mismo origen embriológico. Ejemplo, tejido muscular. Órganos. Formados por diversos tejidos que actúan conjuntamente. Ejemplo, corazón. Sistemas. Son el conjunto de órganos similares que realizan la misma función y están formados por un mismo tipo de tejido. Ejemplo, el sistema celular. Aparatos son un conjunto de órganos que pueden ser muy diferentes entre sí, pero que sus funciones están estrechamente coordinadas. Ejemplo, aparato digestivo. Exactamente. Es muy sencillo todos estos niveles porque yo siempre los paso muy rápido cuando doy este tema. Son muy sencillitos porque vemos que realmente son consecutivos. Si nosotros pensamos en la célula eucariota,
pues se da una continuidad, ¿no? Está el nivel celular, que es el que vimos en la diapositiva anterior. El siguiente nivel son los tejidos, que es la agrupación de células del mismo tipo o de la misma naturaleza que forman un tejido, ¿ok? Y el tejido, como nos dice ahí, es una agrupación de células que cumplen una función determinada. ¿Alguien sabe, esos que están llevando sistemas o estructura del cuerpo humano, cuál es el tejido más grande que tenemos en el cuerpo? ¿O lo ha leído? ¿O tiene idea de cuál será ese tejido? ¿Sabes? La piel. No, la piel es un órgano. La piel, de hecho, es el órgano más grande que tenemos. Eso sí, solo que ahí te confundiste. La piel es órgano. ¿Cuál es otro tejido que es muy grande? Es más, ni siquiera se imaginan que es un tejido. Ustedes se imaginan a un tejido pues como algo, pues yo me imagino, ¿no? Cuando estamos empezando a aprender sobre tejidos y órganos, siempre tenemos en la mente que un tejido pues es algo que es muy tangible, ¿no? Como a lo mejor un pedazo de piel, de tejido muscular, ¿no? Algo que es pues sólido. Pero para los que no sepan, el tejido más grande que tenemos es la sangre, ¿ok? Es líquido, sí es cierto, pero es el tejido más grande que tenemos en todo el cuerpo. Así va de la mano junto con el sistema circulatorio. Ahora, ¿por qué creen ustedes que la sangre es considerada un tejido? ¿De qué tanto está formada? ¿Alguien sabe algo de eso? ¿O lo ha visto o lo ha leído? Eso está muy fácil. ¿De qué está formada la sangre? De glóbulos. De glóbulos, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, los CD4, y todos esos glóbulos, plaquetas, son nada más y nada menos que células, ¿ok? Tanto los rojos como los blancos, los CD4, las plaquetas, todo eso son grupos de células. Y como todas están contenidas en una misma cosa, que es la sangre, pues la sangre es considerada un tejido, y su agrupación de células, pues son todas las que la componen, ¿ok? Entonces sepan ustedes que el tejido más grande que tenemos es la sangre, precisamente porque es una agrupación de células de la misma naturaleza y que tienen el mismo origen embriológico y por lo tanto cumplen una función determinada que es el transporte de oxígeno y nutrientes a través del cuerpo, ¿ok? Ahora sí, si le damos continuidad a esa sangre, la sangre pues ya forma parte de un grupo determinado de sistemas y aparatos, ¿ok? El órgano principal, ¿cuál sería? Si pensamos en el sistema circulatorio, ¿cuál sería el órgano principal? Ya vimos que el tejido principal sería la sangre. ¿Cuál sería el órgano que bombea esa sangre? ¿El corazón? Exactamente, el corazón. Y el corazón es un órgano y como dice aquí, está formado por diversos tejidos que interactúan de manera conjunta, ¿ok? El caso clásico es la sangre. Es cierto que el corazón pues no está formado como tal de sangre, sin embargo, el tejido muscular que lo rodea, eso sí, está recubierto de sangre y por lo tanto hace funcionar el corazón de esa manera y cumple con esa función de esa definición de órgano, ¿verdad? Ahora, si le damos continuidad a ese mismo sistema que es el circulatorio, también cumple con la definición que dice ahí, conjunto de órganos similares que realizan una misma función. Entonces, el ejemplo del sistema muscular. Si ustedes revisan diferentes bibliografías, hay libros que aparatos y sistemas te lo ponen como un solo nivel de organización. Pero a mí me gusta mucho situarlos como dos diferentes, o sea, a sistemas y el otro nivel es aparatos, ¿ok? ¿Por qué? Un sistema no está constituido de tantos órganos como un aparato. Por lo general el sistema se caracteriza porque tiene un órgano principal y todo lo demás son tejidos que están adjuntos a ese o que son controlados o regulados por ese órgano. El ejemplo es el sistema circulatorio. El órgano principal y el único de ese sistema es el corazón. Todo lo demás son tejidos que son adjuntos y que funcionan con ese sistema. Las venas, las arterias y la sangre, ¿ok? Otro ejemplo, por ejemplo, es el sistema nervioso. El sistema nervioso, su único órgano principal y el único es el cerebro. Todo lo demás son tejidos anexos
que son los nervios, que se extienden a través del cuerpo, las extensiones del cerebelo, que están protegidas por la columna vertebral, ¿ok? El tejido nervioso, las células neuronales, ¿ok? Y todo eso se desprende del único órgano que es el cerebro, ¿ok? Esa es la diferencia entre un sistema o aparato. Ahora un aparato, ahora sí, es un grupo de varios órganos diferentes, cada uno con funciones distintas, que se concentran en realizar una función específica. El clásico ejemplo es el aparato digestivo. No sé si alguien ya lo vio en sistemas o en estructura y funcionamiento. ¿Cuáles son los órganos que conforman el aparato digestivo? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién se anima? Ay, muchachos, el sistema digestivo es lo más fácil. ¿Cuál es el órgano principal? El estómago, maestro. Ese es el uno de tantos. El intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, nuestra vesícula biliar, Exactamente. el líquido del bilis y Esos son algunos, ¿verdad? Yo el hígado lo pongo casi siempre en otro sistema, pero bueno, también lo podemos considerar como parte del proceso de digestión, porque también hace algo muy parecido, pero ya sabemos que el aparato digestivo, imagínense, inicia desde la boca. Entonces ahí está, no son órganos, pero pues está la lengua, están los dientes, ya como órganos está la tráquea, el esófago, pues por donde va a recorrer la comida. Entramos al estómago, está el intestino delgado, el intestino grueso, que también son órganos, está el colon, el ilion, yeyuno, isquion, todos hasta la parte excretora, ¿ok? Entonces es un conjunto de órganos, todos, cada uno con diferentes funciones por donde va a pasar la comida, que cumplen la única función que es la digestión, que es un proceso muy complejo, precisamente porque necesita de un aparato particular, y un aparato está formado por varios órganos. Muy bien. En la siguiente diapositiva, aquí ya terminaríamos con ese nivel que es el estructural. La última parte de ese nivel es el nivel individuo. Entonces, recordamos, los niveles de organización los dividimos en tres grupos. El grupo atómico, el estructural y el ecológico, que es el que vamos a ver. El atómico está formado por los niveles que son el subatómico, el atómico, el molecular y el supramolecular. ¿Ok? Después pasamos al grupo que son los estructurales. Ahí iniciamos con el nivel celular, el tisular, que es el tejido, el órgano, los sistemas y los aparatos. Y por último el individuo. ¿Ok? En el nivel individuo está formado por varios aparatos y sistemas, como dice ahí la definición, no sé si la alcanzan a ver. Por ejemplo, una planta o un animal. Nosotros sabemos que si nosotros vemos el interior de un pez, tiene sistema nervioso, tiene sistema circulatorio, aparato digestivo, aparato urinario, aparato excretor, ¿ok? Lo mismo que nosotros, lo mismo un reptil, lo mismo un ave, ¿ok? O cualquier otro animal. Una planta también. Ustedes dirán, es que las plantas son diferentes. Sí, físicamente son diferentes y sí funcionan diferente. Y aunque no tienen un sistema nervioso, tienen un sistema de circulación, tienen órganos, tienen vasos, tienen tejidos, tienen sistemas y tienen aparatos también. Por lo tanto, entran dentro de la clasificación de individuo, y individuo forma parte del grupo de los niveles de organización estructurales. ¿Ok? Ahora sí, pasamos al siguiente grupo, que es el grupo de los niveles de organización, que son ecológicos, se les llama. Se les llama ecológicos porque ecología, como definición, puede ser una ciencia o puede ser igual un conjunto de interacciones dentro de un ecosistema. Entonces a estos niveles se les llama ecológicos precisamente por eso, porque muchos son grupos de organismos o varias agrupaciones de organismos que lo que hacen es desempeñar una función en el ecosistema e interrelacionarse los unos con los otros. ¿Ok? Rodrigo, ¿será que puedas leer, por favor, a partir del nivel de población? Nivel de población. En ese se considera todos los organismos que pertenecen a la misma especie que viven en el mismo lugar. Al mismo tiempo, por ejemplo, la población de conejos de la zona central de Chile. Nivel comunidad o biocenosis.
está formado por un conjunto de población distinta que comparten un mismo espacio y entre las que se establecen relaciones, por ejemplo, todos los animales de un bosque. Exactamente. Una población, les digo, ya entramos al grupo que son los niveles de organización ecológicos y empezamos con el nivel población. ¿Ok? Para que ustedes lo definan de una manera sencilla y con sus propias palabras, una población es un grupo de organismos de la misma especie. ¿Ok? Ya sea que ellos interactúen entre sí o que estén en grupos o no, se les sigue considerando una población. Por ejemplo, nosotros, pues bueno, cada quien vive en su casa, ¿verdad? Y aunque nosotros no estemos juntos todo el tiempo, pues sabemos que formamos parte de la población humana, ¿ok? Porque todos somos de la misma especie. Lo mismo, si pensamos en, por ejemplo, no sé, un ave, cualquier ave que ustedes quieran, por ejemplo, vamos a pensar en un zopilote. Los zopilotes son medio solitarios, o a veces andan en grupos de dos. Entonces, si tomamos en cuenta los zopilotes de Yucatán, es cierto que no todos están en grupos y no todos están juntos todo el tiempo. Sin embargo, si nosotros hacemos un consenso, se considera una población, que es la población de zopilotes del estado de Yucatán, por ejemplo. Ahí les puse un ejemplo. Pensamos en los conejos. Los conejos pues tampoco no siempre están en grupos, a veces son familias o grupos muy pequeños. Pero el hecho de que formen parte de una región geográfica, pues ya es una población de esa región geográfica, ¿no? El grupo de conejos de la zona central de Chile, por ejemplo. ¿Ok? Entonces son grupos de organismos de la misma especie. Y ya por ser de la misma especie se pueden reproducir entre sí y pueden producir descendencia fértil, porque así le dan continuidad a su especie. ¿Ok? El siguiente nivel es el nivel de comunidad. Una comunidad, ahora sí, es un grupo de poblaciones que interactúan en una misma región o en una misma zona. Ahí nos dan el ejemplo de un bosque. Si nosotros vamos a un bosque, pues no, o sea, es cierto que vamos a ver animales de manera individual, pero todos ellos a veces están como que distribuidos. Por ejemplo, pueden ser que veamos la madriguera de un conejo, no sé, muy cerca de nosotros y a lo mejor a 1 kilómetro más hay otra madriguera de otro conejo, ¿ok? Entonces esos ya son como que diferentes poblaciones, una población que es de los conejos que está dentro de ese bosque. También vamos a ver a diferentes aves de distintas especies y eso ya es otra población que es la población de aves. Entonces son varias poblaciones que están en una misma región y eso se le considera una comunidad, ¿ok? Muchas veces para los humanos siempre decimos, hay una comunidad, ¿no? Pensamos en a lo mejor un pueblo que está apartado de la capital, ¿no? Sí es cierto, eso se le considera una comunidad, pero para efectos biológicos una comunidad es un grupo de poblaciones de diferentes especies, ¿ok? La población de los mamíferos terrestres, de los marinos, de los peces, de los reptiles, y todos ellos que viven en una sola zona geográfica. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Muy bien. Después pasamos a los siguientes niveles, que es el nivel ecosistema y el nivel ecósfera. Slimari, ¿puedes leer, por favor? Sí, maestro. Nivel ecosistema. En el se incluye tanto el conjunto de poblaciones que viven interrelacionadas biocinesis como el lugar donde se encuentra viviendo, biotopo. Muy bien. Léelo. Sí, ¿sale el otro también? El nivel ecósfera. Nivel ecosfera. Corresponde al conjunto de ecosistemas marinos y terrestres que integran toda la superficie del planeta. Muy bien. Entonces, aquí, esos son ya los últimos niveles de organización que existen y siguen formando parte de los niveles ecológicos. Es el nivel ecosistema, que es como que el nivel central de ese grupo de niveles ecológicos, que como nos leyó el Limario, dice ahí, se incluyen tanto el conjunto de poblaciones que viven interrelacionadas, se le conoce biocenosis, como el lugar donde se encuentran, que se conoce biotopo. Vean ustedes que ahí se recalca mucho eso de ser ecológicos.
Ecológico no significa algo que sea amistoso con el ambiente, como normalmente vemos en las cosas que compramos. Algo ecológico es algo que tiene una interacción con el medio ambiente, pues de una manera positiva, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, la cadena alimentaria, la cadena trófica, eso es algo ecológico, es una relación que hay entre organismos o sus desechos y que hacen funcionar un ecosistema. A eso se le conoce como biocenosis. Por ejemplo, el hecho de que un hongo crezca sobre una madera muerta, eso es una biocenosis, ¿ok? Porque el hongo lo está degradando y esa degradación va a servir de alimento a lo mejor para las plantas que están en ese mismo suelo. Y dice, el lugar en donde se encuentran se le conoce como biotopo. Ese biotopo muchas veces nosotros lo conocemos pues con el nombre de ecosistema, que es un poco más sencillo de definir, y están los diferentes tipos, un desierto, una tundra, un bosque, todos los diferentes ecosistemas que conforman el mundo o el planeta Tierra, si ustedes quieren, y eso ya se le considera una ecósfera. Y la ecósfera no es nada más ni nada menos que el conjunto de todos los ecosistemas que hay en una misma superficie planetaria, si ustedes lo quieren ya poner con una definición más completa, ¿ok? Ahí nos dice que integran toda la superficie del planeta. Y eso incluye tanto los terrestres como el ecosistema marino, que es muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, ya no vamos a ir aquí porque ya con eso terminaría. No sé si alguien tiene alguna duda, muchachos, con eso. ¿Todo bien? Oh, profe. Muy bien. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Y pues nos veríamos... Ah, bueno, el lunes no hay clase. No sé si ya lo saben. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Ay, perdón por el ventilador. Hay calor. Dime. Entonces, en el nivel del ecosistema, los biocenosis Biocenosis. son los que viven en una misma especie, por así decirlo, y donde se encuentran son biotopos. Exactamente. La biocenosis es la interacción de los organismos dentro del ecosistema. A eso se le conoce como biocenosis. Un ejemplo, por ejemplo, es la cadena trófica. El hecho de que una serpiente se coma a un mamífero pequeño, un ave se coma un insecto. Tú dirás, ay, eso es una depredación, pero la depredación es una interacción ecológica. Y eso es un tipo de biocenosis. ¿Okay? Entonces, otro ejemplo podría ser la cadena alimenticia. Entre los organismos, perdón, es una interacción entre los organismos que no necesariamente tiene que ser algo positivo, puede ser algo negativo también, al menos para uno de ellos, porque sabemos que la depredación es una interacción, pues en la que siempre hay uno que sale perjudicado y uno que sale beneficiado, porque uno va a comer y el otro pues se lo van a comer, ¿no? Y eso incluye también a las plantas. Ese es otro tipo de biocenosis. Por ejemplo, una herbivoría, o sea que un animal se coma una planta, es una biocenosis porque es una herbivoría. Lo que hacen las plantas son productoras de oxígeno y su materia prima es el sol. Eso también es una biocenosis porque ellas transforman la energía química para dar a todos los demás organismos la molécula de oxígeno que es básica para la vida. Ahora sí, ¿qué ibas a decir, José? Perdón. Entonces, otro ejemplo sería la cadena alimenticia, que van a beneficiar y perjudicar a otros. Exactamente. La cadena alimentaria y la cadena trófica también son ejemplos de biocenosis. Eso lo vamos a ver en los temas que siguen. Vamos a ver que no es lo mismo cadena trófica que cadena alimentaria. La cadena alimentaria siempre es, pues literal, es una cadenita que es lineal, ¿ok? Empezamos con los productores, que son los que hacen su propia comida, y de ahí los que se los van comiendo los unos a los otros. Por ejemplo, un herbívoro, al herbívoro se lo come otro carnívoro, a ese carnívoro se lo come a lo mejor un carnívoro más grande. Eso es una cadena alimentaria lineal. Y la cadena trófica es una red, ¿ok? La red es algo, es toda la interacción que hay entre los organismos. Por ejemplo, las plantas es cierto que a lo mejor interactúan directamente con los herbívoros, pero también sirven de hogar de muchos otros animales, de insectos, de aves, ¿ok? Y ahí te das cuenta que no solamente sirven de alimento, sino que tienen otras funciones. Entonces, ahí vamos a ver la diferencia entre una red trófica y una cadena trófica, ¿ok? Pero eso ya es una profe. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Estamos a tiempo. Maestra, perdón que lo moleste,
pero Dime. en la clase anterior no logré tomar apuntes de la diapositiva 3. Ah, No sé si se ok. puede. ¿Quieres que la proyecte? Sí, le puedo tomar captura y así lo paso en mi libreta, ¿no? Ok, permíteme tantito, lo voy a abrir. También venga mi compu. Russo dijo ahí apéndice, no lo vi, perdón. Profe, ¿nos podemos salir? ¿O todos vamos a esperar que proyecte esta diapositiva? Ah, se los voy a mostrar a Slimar y pues ya con eso terminamos el tema. Es que No sé tengo si hambre. nadie más tiene ninguna. Ok, sí, yo también, pero aquí estoy. A ver, Slimar, ¿y cuál es la diapositiva? Solo la Ahorita 3, ¿Cuál, perdón? la 3. Ok. Esta es la primera, que es donde está la portada, después está donde está la vida. ¿Esta dices tú? Sí, listo. Ok. Ya le tomé captura. Gracias, Ok. maestro. No, de nada. Pues ahora sí, muchachos, ya nos vemos hasta ¿qué? El jueves, porque no hay clase. Entonces, cuídense mucho, que tengan buen Bueno, día. profe, igualmente. Bueno, maestro, ¿Por ¿qué qué no hay tal inicia clase el el fin de lunes? semana? Porque el lunes es el natalicio de Benito Juárez. O sea, ya sabemos Y que el eso creo inicio que de la pandemia, no lo olvide, profe. pero eso no Es se celebra. aniversario. Entonces se corre, ¿no? Creo que el natalicio no sé qué día cae. Entonces, pues, 20. bueno, sí, pero no sé qué día de la semana. Entonces lo pusieron para el 15 de este lunes. Es el puente. Ah, ¿Sí? No es por nada, maestro, pero una pregunta. A ver. ¿Cuándo salimos de vacaciones de Semana Santa? Uy, hasta buena abril. pregunta. Bueno, ya me Hasta voy, abril. profe, adiós. Ya me voy, ya no quiero venir. Hasta abril, muchachos, así que todavía hay chance. Creo que alguien escribió algo. Ah, Rodrigo, dice un año de cuarentena, sí. Ya está. ¿Qué dice? Ya curó. En mis relaciones anteriores, dice. Sí, desafortunadamente, pues ni modo, seguimos en pandemia. Pero bueno, ya a lo mejor para el próximo año ya están todos vacunados. Así que nos vemos, muchachos. Que tengan un buen Supone tiempo. que ya para septiembre debemos entrar a presenciales, Ay, profe. no lo creo. Así como va esto, Supuestamente, profe. está muy lento, la verdad no lo creo. A mí me vacunaron, pero porque yo trabajo en hospital, pero pues, o sea, yo de empleado de la salud. A usted Pero, porque sí tiene que ser vacunado, obviamente, por ley. Mi mamá ¿cómo? dice que, que la vacuna no es buena, porque están habiendo muchos que están reaccionando mal. Es por No la todos, pero composición, sabes ¿no? que los medios de comunicación son muy amarillistas, entonces les gusta así como que ser muy, Echale y echale mala vibra. ajá, entonces así como que reaccionan 10 al mal a la vacuna y ya. O sea, por esos 10 todos los millones de poblaciones que hay en la República, todos vamos a reaccionar mal, ¿no? Y la gente pues a veces es tonta. O sea, por 10 creen que, ay, a mí también me va a pasar. O sea, ¿cuánta población tenemos en la República Mexicana y cuánto es un porcentaje de 10 personas? No es nada. Entonces es como un pelo en todo un cuerpo, ¿no? Entonces es así, no es mala, es una buena vacuna. Obviamente es una vacuna inicial, no es una vacuna súper experta como una rabia o un tétanos, pero pues, o sea, sabes que si te vacunas, si te llegas a contagiar de COVID, porque no va a evitar que te contagies, pero lo que sí evita es que si tú te contagias, pues pase desapercibido, o sea, no vas a generar Un una infección. camuflaje, ¿Cómo? como un tipo camuflaje. Ajá, o sea, no vas a generar una infección tan severa y muy probablemente no vas a contagiar a nadie más. Entonces, sí tiene Ah, muchas ventajas, así que apenas ustedes se puedan vacunar, cuando les toquen, vayan y se vacunen, ni lo piensen. A lo mejor les dará una fiebrecilla, pero no les va a pasar nada más que eso. A mí no me pasó nada, así que les puedo asegurar que no tiene nada de malo vacunarse, al contrario, les va a dar muchos beneficios, van a ver. Así que nos vemos, muchachos.
Que les vaya Bueno, bien. profe, feliz fin de Hasta luego, semana. profe. Bueno, maestro, Buen puente. cuídense. Buen Adiós, día. profe. Adiós, maestro. Maestro, Nos lindo vemos. fin de semana. Igualmente, gracias. Profe, le cuento algo. ¿Qué pasó, Riley? Le cuento algo. Dime. A mí me tuvieron que inyectar 3 veces. ¿A ti qué? Me tuvieron que inyectar 3 veces. Ay, no te escuché, dímelo más fuerte. ¿Qué A mí qué? me tuvieron que inyectar 3 veces. ¿En la vacuna? No, no, es que me dijeron, como mi tía es enfermera, pues me dijo que nos teníamos que, a mi hermano y a mí, como somos los más grandes, pues nos tuvo que inyectar por 3 veces, o sea, una inyección por día, porque tenía que ser para reforzar los pulmones. Ah, ya, y por eso te inyectaron 3 veces. Sí, profe. Ay, Dios mío. Ay, ve, como que no quise, yo prefería más en el brazo que en la nalga, profe, no quería eso. O sea, pues es que depende, ¿no? Muchas veces depende del compuesto que nos estén inyectando. Por ejemplo, hay inyecciones intramusculares, o sea, que se ponen en la pompi, que, o sea, de verdad te la ponen. Por ejemplo, la penicilina, esa penicilina de 1.200.000 unidades, te la ponen y es una cosa así que a veces ni te puedes parar. Sientes que el dolor se te extiende por toda la pierna y es una cosa así muy, muy, Yo, muy fea. sí, profe, yo Parece para que mí hiciste prefiero el ejercicio. brazo. Yo para mí prefiero el brazo porque ahí sí no siento nada. Porque a mí, cuando me van a inyectar en el brazo, mientras que me pregunten algo, en el tiempo que tardo cuando está ya me inyectaron, no siento nada. Sí, las vacunas que van en el brazo o las inyecciones que se ponen en los dos, por lo general no duelen tanto. Y pues si duelen o si llegan a doler, pues es un dolor que es un poco efímero. Porque pues como está en una parte del brazo que no es tan móvil, porque no es exactamente en el hombro, sino que es como que entre el hombro, pues entonces es un poco sencillo, porque pues no lo mueves tanto, o sea, no es una flexibilidad ni nada de eso. Pero por ejemplo, a mí cuando me pusieron la vacuna sí me dolió varios días el pinchazo, ¿no? Pero pues es normal. Solo fue una inyección, ¿no? De la vacuna, ¿o cuántos fueron? ¿Cómo? Lo de la vacuna solo fue una inyección para usted. No, son dos, fueron 2 dosis. Una la pusieron en enero y más o menos como a mediados de febrero me pusieron la otra. Pero en el brazo, ¿no? Entonces, sí, la primera sí me dolió mucho y la segunda pues ya sí fue como que muy X. Ya Entonces, como que acostumbrarse, ¿no? ¿cómo? Ya como que ya se acostumbró a eso, ¿no? Sí, realmente te digo, donde más mal la pasé fue la primera, pero no me dio fiebre ni nada, solamente me dio mucho dolor muscular. Eso sí, o sea, así de que no podía ponerme ni mi camisa porque me dolía, ¿no? O sea, levantar el brazo y eso. Sí. Pero se quitó como 3, 4 días y ya no tenía nada. Es como hacer ejercicio. Dios santo. Y ya en la otra, pues ya no me pasó nada. Solo me dolió creo que un día y ya. Ah, Fue bueno. muy sencillo. Pues está bueno, profe. Cuídese. Nos vemos, Rayleigh, buen día.